Gracias a todos, buenos días. Porque sí, la verdad que sin la asistencia vuestra no sería todo esto posible. Y por supuesto, como decía Luis, ver caras ves amigos, ver caras conocidas siempre es agradable. Por otro lado, agradecer también al grupo de dermatología, a los sponsors, a Affinity y Zoetis por haberme invitado. La verdad es que para mí la invitación, por un lado, es bastante importante, es un alivio el no tener que hacer una charla en alemán. Y la verdad es que, bueno, intentaremos. La primera charla va a ser relacionado con... Tengo que cambiarla yo, ese es... Aquí. Están aquí. Sí. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno, buscando, como decía Luis, con la facilidad que nos dan los sponsors para decidir las charlas, viendo un poco el programa del día, pues en principio pensé, pues últimamente ha habido bastantes estudios, actualizaciones referente al prurito, con nuevos medicamentos. Entonces pensé, bueno, pues ya que vamos a hablar de dermatitis atópica y demás, vamos a intentar a ver si pues, hacer un poco un repaso del prurito, teniendo en cuenta pues algo que en principio se intenta hacer cada vez más, y es relacionar los mecanismos, ya sea de la enfermedad, de los medicamentos, con lo que clínicamente uno ve, para poder entender y poder hacer la toma de decisiones. En principio, el objetivo entonces era conocer los mecanismos de acción. Se ha seleccionado, lógicamente, no da tiempo a revisarlos todos, hay muchísimos medicamentos que se utilizan tanto en medicina humana como veterinaria para el manejo del prurito. Hacer una selección de medicamentos, en principio en esta selección, bueno, que tuvieran una utilidad práctica por un lado, que hubiera, en la mayoría de lo posible, una evidencia detrás, estudios controlados y demás. Y, bueno, pues lógicamente de esta selección, pues no hemos, algunos clásicos como corticoides o ciclosporina, no lo hemos tocado para intentar pues, ofrecer o algunos nuevos o algunas perspectivas de los que ya existían. En principio, para entender un poco lo que es la charla a nivel de introducción, el prurito picor, las dos acepciones tanto en inglés como en español son correctas. Ya descrita hace ya unos 300 años, en la sensación molesta, desagradable, que conocemos en la piel, que induce el deseo de rascado. Se ha distinguido entre un prurito agudo y crónico, sobre todo para la hora de lo que es el manejo terapéutico. Se ha establecido en realidad son 6 días, perdón, 6 días lo que es el agudo, hasta 6 días y más de una semana lo que sería el crónico. Luego otra que a nivel en los textos y demás, que es bastante frecuente ver, es el prurito sin materia. En principio en una revisión ahí como en todo, hay un comité que se dedica pues, solamente pues, a hacer las directrices y demás, un consenso con respecto al prurito. Y este comité internacional pues, decidió que en la última revisión, pues en principio, esta definición no es conveniente porque puede inducir error, con lo cual pues, simplemente hacerlo de una manera mucho más sencilla. Pues, es un principio, pues, un prurito en que no haya lesiones visibles. En el reflejo del prurito rascado, realmente esto, aparte del ciclo que todos conocemos, del empeoramiento y demás, pues se ha visto que tiene la cronificación, lo que es el rascado, tiene una explicación, y es, aparte a nivel agudo, la parte protectora. Sin embargo, en mamíferos, pues activa tanto la secreción del aminobutírico y la glicina en neuronas inhibitorias para inhibir estas neuronas pruritogénicas, y luego a nivel central un sistema de recompensa en el cerebro, con lo cual eso es lo que hace, pues, lo que permite lo que es el círculo vicioso en el rascado, pues, ese alivio temporal que produce. El otro aspecto interesante
es que se ha visto la gran relación. En principio se tenía el concepto de que las vías del prurito y del dolor pues realmente estaban bastante separadas. Cada vez se ven más que están muy, muy relacionadas, comparten algunas veces incluso las mismas neuronas, las mismas vías. Se ha visto en principio que, por ejemplo, las vías dolorosas, cuando se estimulan las dos, la del dolor y la del picor, las del dolor inhiben al picor, es por eso que en principio el dolor inhibe el picor, y son circuitos que además están relacionados. Se ve luego que lo que es en el ganglion dorsal de la raíz, es tanto las vías del dolor como las del picor tienen una comunicación entre ellas. Luego, a nivel de tejidos periféricos, el córnea, membrana mucosa, piel son los que realmente tienen las terminaciones, los pruritos, las terminaciones nerviosas. Es una de las explicaciones por lo cual enfermedades cutáneas profundas pues, no desarrollan los animales pruritos, sino más bien dolor. Otro aspecto es que realmente en medicina veterinaria no hay como tal una clasificación como en humana clínica del prurito. Hay pues, propuestas como la que de Olivri recientemente, en el cual pues, tomaron la referencia de humana, la adaptaron, porque en principio como diferencia a nivel de humana es que las sistémicas pues en principio no se describen como tal en las especies domésticas. Vamos a ver en principio, bueno, como dentro de, para lo que es los medicamentos, mecanismos de acción, sobre todo, lógicamente, pues como las enfermedades, la más sobresaliente, pues la enfermedad atópica, la dermatitis atópica, y en principio luego, pues un breve repaso a las de otro tipo neurológico, pero sobre todo va a ser centrado en dermatitis atópica. En principio, bueno, un gran esquema de todas las interrelaciones se puede, para lo que es explicar las dianas terapéuticas de los distintos medicamentos, vamos a hacerlo en distintos niveles, tener por un lado moléculas que puedan, tanto las moléculas como receptores de los inductores del prurito, los pruritógenos, como pueden ser, por ejemplo, interleuquina 31, que todos conocemos, en fin, hay un sinfín. Por otro lado estarían todas las células del sistema inmunitario y por otro lado estarían los pruritorreceptores, que simplemente son las neuronas aferentes que llegan a la raíz dorsal de la médula espinal. En primer lugar, el primer nivel, pues nos vamos a centrar en los pruritoceptores. Dentro de los pruritoceptores, en este caso he puesto el antihistamínico porque hay una gran, bueno, normalmente siempre se encuentra una gran controversia entre clínicos y entre lo que es medicina basada en la evidencia. El antihistamínico, en principio, el mecanismo de acción, tenemos que una de las partes de las fibras que normalmente conducen la sensación del prurito son las de tipo C, no mielinizadas. En este grupo hay varios subtipos, unos que responden o que tienen receptores de histamina y otras que no. En principio, el efecto se produciría en las que tienen las de tipo histaminérgico. Teniendo en cuenta que tenemos 4 tipos de receptores, en principio lo que es el antihistamínico se suele clásicamente recomendar para reacciones de hipersensibilidad y como mecanismo de acción pues inhiben estas fibras tipo C no mielinizadas de tipo histaminérgico. Conociendo el mecanismo de acción, bueno, esto es una pregunta un poco con controversia, no tiene una respuesta clara, pero también un poco a nivel de encuesta para ver un poco en general, pues siempre interesante conocer la opinión de todos. ¿Qué pensáis con respecto a los antihistamínicos con antitipo 1, de los receptores tipo 1, en el control del prurito, tanto agudo como crónico, en la dermatitis atópica canina? Ahí podéis votar. Y vamos a ver un poco la opinión. Efectivamente, la respuesta, bueno, no hay una respuesta definida clara, pero efectivamente a nivel de evidencia científica no hay realmente estudios con un nivel de evidencia alto que realmente demuestren la eficacia
de los antihistamínicos tanto en medicina veterinaria como en medicina humana, que en las directrices de los comités internacionalmente que se dedican a describir un poco lo que es el tratamiento, los consejos del eczema atópico, tampoco incluyen los antihistamínicos como fundamentales, por supuesto, no como monoterapia y, en todo caso, como coadyuvantes. ¿Son efectivos? Bueno, si preguntas a clínicos, realmente siempre todo el mundo puede, o bueno, mucha gente opina, incluso algunos grandes dermatólogos, que a nivel clínico sí que observan cierto efecto. El problema es que muchas veces no se utilizan como monoterapia, hay un montón de factores que pueden confundir el efecto real, incluso teniendo en cuenta el efecto placebo que muchas veces olvidamos y que tiene un efecto que puede superar el 40% de beneficio en muchos casos. Lo que sí es cierto que en las últimas directrices, pues en el Comité Internacional para la Alergia, que incluso tiene todas las publicaciones, realmente, no sé si se ve. Tiene una revisión de publicaciones bastante interesante que podéis ver en la página web y que en principio, bueno, no hay evidencia suficiente para apoyar o refutar la eficacia como monoterapia. Sí que es cierto que se puede encontrar, pues hay un porcentaje de perros que pueden tener respuesta o como para ayudar a disminuir dosis de otros medicamentos, corticoides, etc. En la revisión en la web, la guía Cochrane, que en principio se dedica a hacer de humana, tiene también una parte veterinaria para hacer de cada tópico, de cada pregunta, medicamento y demás y enfermedades, la evidencia científica que hay. Tampoco realmente coinciden en no encontrar un cuerpo de evidencia importante. Sin embargo, bueno, en principio, y la principal explicación que puede haber es que en la dermatitis atópica, las principales vías que en principio, una de las principales vías que puede conducir el prurito son las fibras estas tipo C, pero las no histaminérgicas. Realmente esa es la posible explicación de por qué no se observa a nivel clínico esa respuesta que no tan importante como con otros fármacos. Se asocia normalmente a los efectos sedantes centrales el verdadero efecto que pueda tener en el prurito de dermatitis atópica. Sin embargo, sí que es cierto que ha habido estudios en el cual, pues, sin tener en cuenta el efecto sedante, se ha visto mejoría clínica en pacientes en humana con prurito nocturno. Y luego, bueno, lo que vemos como un poco resumen es la gran variabilidad que existe a nivel individual. Es decir, ahí se ha visto individuos que pueden tener más un tipo de neuronas de un tipo más que de otro, en el cual unos conducen el picor por unas vías y por otras, y quizás pueda ser la explicación a por qué se observa esa variabilidad clínica con los antihistamínicos, que por otro lado posiblemente sea la explicación para multitud de otros medicamentos y enfermedades. Siguiendo con lo que es las vías neuronales, el siguiente grupo serían los receptores opioides. Se ha visto que de los distintos tipos de receptores opioides, que son 4, delta kappa, mu y el nociceptim, no solamente se encuentra a nivel del sistema nervioso central y periférico, sino también en gran cantidad en la epidermis, en keratocitos y en la dermis. En un estudio de Tominaga, pues en principio hicieron con tinción o un immunostaining de fluorescencia para demostrar un poco la localización y cantidad de los distintos receptores en la epidermis. El mecanismo de acción a nivel tanto presináptico como postsináptico, pues inhiben lo que es la entrada de calcio para interrumpir la conducción nerviosa. Se ha visto que, bueno, estos receptores, pues bueno, lo que se ve desde hace tiempo a nivel de estudio en medicina humana y en modelos murinos es pues, que agonistas de los receptores MUD son pruritogénicos. Y por otro lado, pues que los antagonistas de este tipo de receptores MU como agonistas del kappa, pues se ha empleado en medicina humana para lo que es pruritos realmente que son poco tratables, como el urémico, el colestático, el prurigo nodular, que realmente no hay una cosa conocida, pero cursa con un prurito crónico bastante importante en humana. El butorfanol se emplea en un estudio para prurito intratable de causa desconocida o distintas, como el linfoma de non-Hodgkin o la colagénesis perforante, que en principio pueda tener aplicación en veterinaria.
De los distintos tipos que se han visto a nivel de estudios que tienen efecto antipruríttico, los antagonistas tienen los clásicos naloxona, naltrexona, agonistas, pues también este que es bastante nuevo, el TRK, por ejemplo, 629, son algunos estudios que están en curso en medicina humana y que, bueno, pues quizás en un futuro puedan tener una práctica clínica. Otro grupo son los agonistas del ácido aminogama butírico. Este tipo de medicamentos, gabapentina, pregabalina y demás, siempre ha sido en uso clásico a nivel como anticonvulsivante. Se ha tratado también para el dolor neuropático, tanto en medicina humana como veterinaria. El mecanismo de acción es diferente e intervienen sobre todo lo que es también a nivel de la entrada del calcio, a nivel presináptico la gabapentina y el tupiramato a nivel postsináptico. De estos, como aplicación clínica, bueno, pues recientemente tenemos el uso de este tipo de agonistas para tratar pues, el síndrome de Chiari, que en principio vieron que, pues, una comparación entre el gabapentina y tupiramato, que en principio no había una diferencia significativa, pero que sí que es cierto que hubo una mejoría de calidad de vida importante en los perros tratados con este tipo de medicamentos. Quizás, pues, en principio, por el mecanismo de acción, enfermedades con otro tipo a nivel de que tengan un origen neuropático sí que sean bastante efectivos. El siguiente nivel, bueno, vamos a centrarnos en los pruritógenos. Aquí tenemos, bueno, pues tanto las citoquinas como los receptores. Hay un grupo bastante amplio de citoquinas que son responsables de inducir el prurito. Estas citoquinas pueden ser tanto una comunicación tanto autocrina como paracrina, es decir, dentro de la misma célula o para células vecinas. En este grupo de dianas terapéuticas puede haber distintos tipos de intervenciones. En humanas se están desarrollando a distintos niveles, no solamente a nivel de pues, con anticuerpos que puedan bloquear las distintas citoquinas, sino a nivel también de lo que es la vía de inducción a nivel intracelular. En medicina humana hay multitud de estudios clínicos en marcha, la mayoría son de anticuerpos monoclonales frente a citoquinas clave dentro de determinadas enfermedades o con un mecanismo de acción que interese bloquear. En medicina veterinaria, pues lo más importante que tenemos en este nivel es, por un lado, a nivel de lo que es la inhibición de las citoquinas, como a nivel de los anticuerpos que bloquean estas citoquinas. Conocemos ya en principio todos el Cytopoint, que es el de anticuerpo monoclonal frente a la interleuquina 31, el Apoquel, que es el inhibidor selectivo de la Janus quinasa 1, y un estudio piloto reciente de hace un mes probablemente, que es una vacuna frente a la interleuquina 31. Los receptores tenemos 4 tipos, son heterodiméricos, es decir, siempre tienen pues, una combinación de uno con respecto a otro, ya sea JAK1 con JAK2 o JAK1 con la tirosinquinasa 2. Son a nivel transmembral y luego induce a nivel nuclear la inducción de determinada transcripción de proteínas. El oclacitinib, en principio, pues, lo que hace es impedir la fosforilación a nivel de estos receptores, de la Janus quinasa, para lo que es la vía intranuclear STAT, bloquearla con el efecto subsecuente. En principio, se supone que es bastante selectivo a nivel molar, nanomolar, de lo que es la Janus quinasa tipo 1, pero bien es cierto que al ser heterodinémicos y heterodiméricos, en principio tiene un espectro de acción más amplio, más que inicialmente se pensaba. Por supuesto que tenemos que incluir pues, lo que es el prurito y para lo que es alergia, pero los inhibidores de este tipo de receptores pues, se emplean pues, tanto como para lo que es enfermedad de Crohn, como vitíligo, alopecia areata en humana o incluso desórdenes de tipo neoplásico como mieloproliferativos, dependiendo del tipo de receptor que inhibas. Aún así, dentro del oclacitinib no engloba
totalmente todas las citoquinas que pueden originar, pero sí que es cierto que de las más importantes las bloquea, aunque se ha visto también que la dermatitis atópica en humana hay otros receptores de este tipo de Janus kinasa que también son activados con diferente grupo de citoquinas, no solamente las de tipo 1 con respecto al tema de inflamación y picor. Recientemente, a raíz de una observación clínica de ver el efecto tan rápido que tenían este tipo de inhibidores, pues dijeron, bueno, ¿y si no solamente aquí hay algo más? Como siempre en medicina, pues en principio se ha visto que puede haber una inhibición directa sobre otro tipo de receptores que están bastante frecuentemente expresados en las neuronas que se encuentran en piel, el TRPV, que en principio pues, es quizás además otra diana terapéutica de futuro. Luego pasamos lo que es a otro nivel, es decir, dentro de los puritógenos, pero como tal lo que es el bloqueo de la citoquina en sí. A raíz de estudio del transcriptoma en perros atópicos se vio que, bueno, pues que la interleuquina 31 es una de las más importantes expresadas en lo que es, en principio es un modelo agudo de desafío en perros sensibilizados con ácaros del polvo. En principio se hizo un estudio bastante completo, hay muchas otras que quizás tenga interés, como por ejemplo TSLP, el factor tímico linfoproliferativo y pues una infinidad más, y otros que se creían que podían ser importantes, como por ejemplo histamina o la sustancia B, se han visto que realmente no tenían una expresión importante lo que es la dermatitis atópica canina. Esto, pues bueno, en principio fue lo que llevó en su día a buscar lo que es este mecanismo de medicamentos contra la interleuquina 31 y en este caso lo que sucede es pues, que el anticuerpo monoclonal, como todos saben, neutraliza de manera selectiva, con lo cual impide lo que es su unión al receptor propio de la interleuquina 31, que por otro lado tienes un receptor que se encuentra expresado y que se produce en gran cantidad de células, no solamente del sistema inmunitario, también en piel, en queratinocitos, en células mastocíticas, importantemente también en el ganglio dorsal, con lo cual puede servir un poco de, quizás sea la unión entre lo que es el sistema inmunitario y el sistema neuronal, que también expresan este tipo de receptores y que tiene aparte un efecto bastante amplio, no solamente a nivel del prurito, pero incluso pues, a nivel de cicatrización, etcétera. O sea, incluso en humana, pues ya he visto, por ejemplo, que en linfoma epitelotrópico, en psoriasis, en otro tipo de enfermedades muy distintas, se están empleando anticuerpos monoclonales frente a la IN31 o frente a los receptores. Por último, el último estudio es un estudio que realmente es lo que es la metodología, es bastante interesante por la manera en el diseño y en lo que le han hecho. Han buscado un virus que exprese la interleuquina 31. En concreto, el virus es el del virus del mosaico del pepino, que en principio parecía el más apropiado para expresar este tipo de diseño, es decir, expresión de proteínas. En un estudio doble ciego con placebo, pues se ha visto que, por un lado, se consiguió la respuesta en los perros de títulos de anticuerpos frente a la interleuquina 31 y que realmente era efectiva para lo que es disminuir el comportamiento de picor con provocación con ácaros del polvo. Otra vía quizás interesante, animal de futuro, que pueda ser lo que es una vacunación frente a esta interleuquina. Se vio en principio que todos los perros desean anticuerpos frente al virus del mosaico del pepino y la mejoría de al menos un 50% con respecto al grupo control. Como pregunta, ya intentando poner un poco el aspecto práctico en dermatitis sacral, ¿qué medicamento emplearíais en primera línea? Podéis votar. Muchas veces no hay una sola respuesta, pero en principio, bueno, pues vamos a ver las respuestas.
Y en principio es interesante porque el gabapentina o calcitinib posiblemente puedan tener acción, quizás algo más la gabapentina, es decir, pensando un poco el mecanismo de acción y la etiología, la etiopatogénesis de la patogénesis de la enfermedad, que es un desorden obsesivo-compulsivo, pues en principio quizás pueda tener más sentido la gabapentina. En realidad la naltrexona es la que se ha visto en publicaciones para el tratamiento de dermatitis agra por lamido a 2 miligramos por kilo oral una vez al día, y que tanto a nivel clínico no publicado como en publicaciones, pues se ha visto como un medicamento que quizás sea interesante para tratar este tipo de patología en el perro. Esta es la referencia ya de un año de White en Davis, y que luego, pues, con el tiempo se ha visto preguntando a clínicos que efectivamente ha tenido un efecto en aquellas situaciones en las cuales no ha habido, pues, es decir, que no había hipotiroidismo, no había una enfermedad, una dermatitis profunda, o sea, una pioderma profunda y demás. Por último, para demostrar un pequeño con todo lo que estamos hablando, en la dermatitis ulcerativa en ratones, ¿qué medicamento en principio utilizaríais? Y es simplemente sirve un poco para explicar un punto final con todo lo que estamos hablando, con tanta literatura. Vamos a ver el tipo de respuesta. Quizás sea ninguno. En principio, el maropitán. El maropitán es el que realmente es, bueno, venía un poco a decir, realmente no tiene, es decir, en ratas no está dentro del contexto de perros y gatos, pero es simplemente por el hecho, vamos a volver a la presentación, y es el tema muchas veces con todo el tema de la literatura que encuentras, y es en concreto con el maropitán. Clásico frente tratamiento de vómito agudo en el perro. Es algo que normalmente a nivel clínico, a niveles de texto de Proceeding, te encuentras como recomendación para tratar el prurito en perro y en gato. Y es cierto, quizás incluso la experiencia personal a nivel clínico encuentra quizás más en el gato en determinadas situaciones una respuesta que no sé realmente, porque habría que ver el mecanismo de acción y realmente ver si eso pues tiene un fundamento. La base para todo eso se basa en principio en el estudio, en el único que puede encontrar del maropitán y prurito en ratón. Quiere decir, realmente muchas veces asumimos cosas que cuando vas tirando del hilo se van pasando de generaciones de publicaciones, tirando de referencias anteriores, sin realmente ver si el original realmente como se hizo, puede ser que a lo mejor se hizo en 2 perros y a partir de ahí se ha establecido como algo, como un dogma. Muchas veces, y no solamente en este caso, ahora por el tema de los diferentes, lo que hablamos de los antihistamínicos y demás, realmente a veces tirando y viendo eso un poco, hay que ser un poco crítico muchas veces con muchas situaciones. Y cuando algo que en principio no te cuadra, ver que algo se dice, bueno, vamos a ver qué hay detrás de esto. Muchas veces sí que es cierto que lo hay, pero muchas veces no lo hay, incluso teniendo en cuenta que bien es cierto que a nivel clínico pueda tener, pero quizás no lo sabemos, quizás se debe a otros factores. Como resumen, bueno, pues hemos visto que podemos en las dianas proteicas a diferentes niveles, tanto a nivel de las células, que no lo hemos visto, puesto que ahí se enfocarían pues, los glucocorticoides, ciclosporina y demás. El uso de antihistamínicos, de momento no hay una evidencia clara, aunque a nivel clínico sí que es cierto que cierta gente puede haber efectividad. Y el uso de los inhibidores de los receptores y los anticuerpos monoclonales, que son bastante efectivos en el manejo y que ofrecen una alternativa actualmente a otros tratamientos con un amplio efecto de acción. A nivel de perspectiva de futuro, como hemos dicho, se está investigando ya los agonistas del TRP. En principio hay ya un artículo publicado recientemente con uno de ellos, que no había, tópicamente no había diferencias significativas, pero quizá en el futuro, tomando lo que es el avance de humana, pues se pueda ver que tienen su hueco a nivel del manejo del prurito. Se están viendo también nuevos agonistas del receptor opioide de kappa, sobre todo en humana. Y bueno, pues quizás a nivel de las dianas terapéuticas sea interesante y que en principio ya se está empezando ahí estudios clínicos que están viendo
esta posibilidad, que es lo que es intentar ir cuanto más arriba de la cascada del prurito y entonces pues ver cuáles son los más iniciales. Por en principio, si hemos tratado más de amplio espectro, más al final, glucocorticoides, bueno, pues en principio lo inhibimos todo y en principio algo funcionará. Si intentamos ver realmente cuál es el más importante y cuándo en un estadio más temprano quizás nos ofrezca una mayor utilidad clínica. En el caso del TSLP, que ya hay estudios en humanas que están desarrollando anticuerpos monoclonales frente a este tipo de citoquina. Por supuesto, es todo basado un poco en lo que es la idea de medicina de precisión, que es intentar ver lo que a nivel del día a día vemos, es decir, esa variabilidad clínica, es decir, ¿por qué en un perro teniendo la misma enfermedad no me funciona igual o no me puede funcionar algo? Pues en principio quizás hay algo detrás seguro, porque cada vez se está viendo más que al final eso responde a una respuesta diferente, como veíamos en animales que tenían una respuesta por las fibras tipo C y otros más por las tipo A delta. Quizás eso es algo que es clínicamente lo vemos y todavía no sabemos si lo que sería la medicina de precisión, intentar ver, buscar por qué, intentar hacer lo que es el enfoque diagnóstico y de tratamiento a nivel individual y ver las diferencias que pueda haber. Para eso necesitamos la herramienta de biomarcadores y demás que sean específicos para decir, bueno, si puedo de antemano ver si la expresión de la interleuquina 5 me va a decir que este perro va a responder mejor frente al anticuerpo monoclonal, frente al, por ejemplo, el Apoquel, frente a otro tipo de medicamento, pues quizás de antemano tenga las herramientas para buscar un mejor éxito. Muchas gracias.